cuando el misil balístico intercontinental ruso, capaz de portar armas nucleares, apodado Satanás II, fue probado por primera vez en 2022, el presidente Vladimir Putin lo llamó un arma única que obligaría a los países que amenazan a Rusia a pensar 2 veces. También dijo que el misil tenía las características tácticas y técnicas más altas y que no tenía análogos en el mundo. Llegamos al 2024 y parece que lo único destacable del Satanás II es su habilidad para autodestruirse antes de salir de la plataforma de lanzamiento de prueba, lo que hace cuestionar si hasta el misil se cansó del liderazgo de Putin. La prueba fallida envió ondas de choque, no a través del globo como Putin había imaginado, sino directamente en la cara de la retórica exagerada de su régimen. Pero ¿cómo logró esta poderosa arma de vergüenza masiva fallar de manera tan espectacular? ¿Cómo sabemos de esto, dada la obsesión del Kremlin por mantener sus desastres en secreto? Todas las respuestas están en este video. Ahora, una pregunta podría surgir de inmediato. ¿Qué está haciendo Rusia probando misiles nucleares mientras el país se está desmoronando? 2 años y medio después de lo que se suponía que era un conflicto de David contra Goliat, Ucrania, también conocida como David, ha logrado asumir el papel del invasor con su incursión en la región de Kursk y avergonzar a Goliat prácticamente todos los días. Putin y sus seguidores están jugando al bingo lanzando misiles. En realidad, esta prueba nuclear simulada fue un ardid desesperado para salvar la reputación de Rusia mediante la intimidación. Una vez alabada como poseedora del segundo ejército más fuerte del mundo, Rusia se ha convertido ahora en el hazmerreír en el campo de batalla ucraniano, enfrentándose a la humillación y la derrota en cada giro desde que comenzó la invasión. Por eso Putin y sus lacayos han estado luchando para salvar la cara, y con los soldados rusos cayendo como moscas, sus supuestamente superiores tanques reducidos a chatarra por los vehículos de combate, Bradley, esencialmente taxis de batalla glorificados, y su otrora poderosa flota del Mar Negro siendo destrozada por un país sin marina, lo último de lo que Putin puede presumir es del arsenal nuclear del país. Y vaya que se tomó en serio sus últimos esfuerzos desesperados. Primero, Putin anunció que Rusia suspendería su participación en el pacto de armas nucleares conocido como el Tratado START. En febrero de 2023, este pacto, el último de control de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos, fue diseñado para limitar el número de ojivas nucleares que cada país podría poseer. Fue un gesto simbólico de estabilidad y moderación en un mundo cada vez más volátil. Pero con la marea de la guerra volviéndose en su contra, Putin rompió el manual de control de armas nucleares en un esfuerzo por proyectar una imagen de poder e intimidar a sus enemigos. Fue entonces cuando Putin anunció por primera vez que Rusia reanudaría las pruebas nucleares, porque su principal enemigo, los Estados Unidos, también lo hacía. Estados Unidos realizó una prueba de lanzamiento de un misil balístico intercontinental, Minuteman III, en septiembre de 2023. Pero ves, la diferencia entre esta prueba y la que tendría lugar en Rusia un año después es que los Estados Unidos realmente lograron lanzar su misil. Lo creas o no, el vehículo de reentrada del misil balístico intercontinental incluso logró viajar aproximadamente 4.200 millas hasta el atolón de Kwajalein en las Islas Marshall. Rusia pensó que podría replicar el éxito de los Estados Unidos y superarlo. Sergei Karakayev, comandante de las Fuerzas de Misiles Estratégicos de Rusia, anunció que el país planea realizar 7 pruebas del misil balístico intercontinental en 2024. El destino final de estas pruebas podría merecer un video completamente separado. Pero para aquí está cómo Putin y su pandilla de propaganda intentaron pintar una imagen de invencibilidad detrás del arsenal nuclear de Rusia. Saber que toda esta charla termina en un épico bochorno hace que los siguientes intentos de postura sean aún más divertidos. Comencemos con el jefe de propaganda del Kremlin, Putin. En junio de 2024, Putin realizó una inusual conferencia de prensa con editores senior de medios internacionales. En la conferencia, Putin volvió a amenazar con el uso de armas nucleares, incluso justificando tal acción. Tenemos una doctrina nuclear, según lo dicho. Mira lo que dice. Si las acciones de alguien amenazan nuestra soberanía e integridad territorial, consideramos posible utilizar todos los medios disponibles. Esto no debe tomarse superficialmente. En septiembre de 2022, Putin afirmó que no estaba faroleando, pero ahora parece haber cambiado su bravuconería por un tono más cauteloso. Esto podría deberse a que la realidad lo ha humillado, dejándolo con una gran dosis de humildad, o quizás porque se demostró repetidamente que, de hecho, estaba faroleando. La amenaza más reciente de Putin fue en respuesta a que Ucrania recibió permiso para atacar territorio ruso con armas occidentales, siendo esta probablemente la 100ª línea roja que ha trazado. Cada vez, declara que es el punto de no retorno, solo para ver a Ucrania avanzar, haciendo que sus advertencias sean tan vacías como sus promesas militares. Dmitry Medvedev,
secretario adjunto del Consejo de Seguridad ruso y posible príncipe payaso del Kremlin, es el siguiente en amenazar con la aniquilación nuclear y exagerar un fracaso masivo. El expresidente de Rusia recurrió a Telegram en septiembre de 2024 para amenazar con convertir a Kiev en un enorme borrón de desorden gris fundido. Aunque las divagaciones erráticas de Medvedev en Telegram son demasiado buenas para no compartirse en su totalidad, te daremos un resumen por el bien de la brevedad y la cordura. Medvedev comenzó su mensaje describiendo cómo el mundo occidental ve las amenazas rusas de aniquilación nuclear. Dijo que Occidente creía que los rusos no cruzarían la línea y que solo querían asustar al Occidente. Y de todos modos, ¿quién necesita un apocalipsis?, añadió. La única parte sensata de su mensaje es considerar el conflicto nuclear como una historia muy mala, con un desenlace terrible, y calificar una respuesta nuclear como una decisión enormemente compleja, con consecuencias irreversibles. Al oír esto, podrías pensar que Medvedev tuvo un momento de lucidez, un breve destello de razón en medio de su usual fanfarronería caótica. Pero no tuvimos tanta suerte, porque en la siguiente línea dijo que los anglosajones pomposos no admiten que solo puedes poner a prueba la paciencia de alguien durante un tiempo limitado. Ciertos analistas occidentales moderados advirtieron, con razón, que aunque es improbable, aún existe la posibilidad de que los rusos utilicen esta respuesta. Luego terminó su mensaje diciendo, y luego se acaba, una enorme mancha de desorden gris fundido en el lugar donde alguna vez estuvo la madre de las ciudades rusas, el nombre histórico de Kiev. Incluso remató con un exabrupto en inglés. Con este extraño mensaje en mente, entenderás por qué el Departamento de Estado de los Estados Unidos respondió a lo que llamaron el absurdo estándar del Kremlin, con una sola frase. Ya sabemos que no debemos tomar en serio a Medvedev. La última pieza de la propaganda la proporcionó Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia y maestro de la desviación del Kremlin. Días antes de que el misil Satan II fallara, Lavrov teatralmente advirtió al oeste que el arsenal nuclear de Moscú estaba listo para el combate. En un discurso que parecía sacado de una película de serie B, Lavrov declaró: «Hablamos de líneas rojas, esperando que nuestras evaluaciones y declaraciones sean escuchadas por personas inteligentes que toman decisiones». Añadió que creía que en esas situaciones los líderes saben de qué habla el Kremlin, ya que nadie desea una guerra nuclear. Se esperaba que las declaraciones de Lavrov allanaran el camino para esta gran demostración de fuerza, con el objetivo de intimidar a quienes cuestionaran la determinación de Rusia. Pero en lugar de infundir temor, quedó evidente que todo el plan estaba destinado al desastre. Mientras Lavrov se explayaba poéticamente sobre las armas, cuyo uso implicará graves consecuencias para los amos del régimen ucraniano, lo único que realmente logró fue hacer que el fracaso del próximo lanzamiento fuera aún más ridículo. Hablando del intento de lanzamiento, desglosemos lo que sucedió ese día fatídico de septiembre. De acuerdo con Pavel Podbig, analista líder del proyecto de investigación de la fuerza nuclear rusa, el intento de lanzamiento del Satanás II probablemente ocurrió el 9 de septiembre, 2024. Podbig llegó a esta conclusión basándose en un aviso a las misiones aéreas, o NOTAM por sus siglas en inglés, emitido a los pilotos en el área el 17 de septiembre y cancelado 2 días después, el 19 de septiembre. La notificación NOTAM es una medida vital en la aviación que alerta a los pilotos sobre cualquier peligro potencial cercano. Al parecer, el ejército ruso intentaba crear una zona de exclusión aérea para la prueba de misiles, esperando que nada interfiriera con su gran despliegue militar. La exhibición en cuestión debía ocurrir en el cosmódromo de Plesetsk, una ubicación estratégica ubicada en la región de Archangelsk de Rusia. Ubicado a unos 805 kilómetros al norte de Moscú y 402.7 kilómetros al este de la frontera finlandesa, este cosmódromo es el sitio de lanzamiento orbital activo más al norte del mundo. Plesetsk, originalmente desarrollado como un sitio de misil balístico intercontinental para el misil soviético Semyorka R-7 durante la Guerra Fría, se ha convertido en un centro crucial para lanzamientos militares y de satélites, siendo un activo vital en las capacidades de defensa y espaciales de Rusia. Considerando esto, no sorprende que este lugar, rodeado de densos bosques de pinos boreales y terreno plano, fuera elegido para demostrar poderosamente la fuerza militar rusa. No obstante, solo sirvió como telón de fondo para otro fracaso monumental de Rusia. Esta vez, el fracaso involucró al misil balístico intercontinental superpesado RS-28 Sarmat, al que hemos estado refiriendo por su nombre coloquial, Satanás II. Conozcamos un poco mejor este infame misil, antes de que inevitablemente tropiece en su camino hacia los anales de los errores militares. El RS-28 Sarmat es un misil balístico intercontinental de 3 etapas, basado en silos y alimentado por combustible líquido, que reemplazará al R-36M soviético en el arsenal ruso.
Como probablemente puedas adivinar, el R-36M fue el Satanás original, cortesía de los nombres en los informes de la OTAN. Con una longitud de 115.8 pies y un diámetro de casi 10 pies, el Satanás II presume un peso de lanzamiento considerable de alrededor de 460.000 libras. Gracias a un rango operativo de 11,0 kilómetros, el Satanás II podría apuntar a casi cualquier ubicación en Estados Unidos y Europa con precisión. Eso, si logra lanzarse primero. Dejando las bromas a un lado, que el misil RS-28 esté en tierra es el mejor escenario para el resto del mundo, porque el misil tiene capacidad de carga útil de hasta 10 toneladas. La gran carga útil permite una variedad de ojivas, como vehículos de deslizamiento hipersónico, vehículos de reentrada múltiple, independientemente dirigibles y ojivas nucleares. Se informa que el Sarmat puede llevar hasta 10 ojivas grandes y 16 más pequeñas en total. Esta versatilidad, amenazante e impresionante capacidad es lo que hace al RS-28 un componente significativo de la capacidad de disuasión estratégica de Rusia. Fue una de las 6 armas estratégicas rusas reveladas por Putin en 2018, con la promesa de reforzar el poderío militar de Rusia en un panorama global cada vez más tenso. Entonces, por ahora, sabemos que el Satanás II se introdujo en 2018 y se probó por primera vez en 2022. Esto implica que no nos referimos a un arma soviética antigua, destinada a fallar por su vetustez y dudosa ingeniería. Se supone que este es un misil de última generación recién salido de la línea de montaje. Sin embargo, el 19 de septiembre, en lugar de rugir a través de los cielos, el Satan II se quedó dramática y vergonzosamente en su lugar. En resumen, la supuesta prueba de misil balístico intercontinental fracasó antes de comenzar. Según Podvig, es probable que el Sarmat explotó durante el desabastecimiento de combustible, dejando un gran cráter en el suelo. Los informes del incidente aparecieron por primera vez en las redes sociales, notablemente del analista de código abierto ActiveONX, anteriormente Twitter, bajo el nombre de usuario en menmyrc1. El analista en cuestión señaló que el misil detonó en el silo, esencialmente obliterando el sitio de lanzamiento circundante. Esto fue confirmado posteriormente por varios medios principales. Podrías preguntarte, ¿cómo un misil puede causar tal devastación incluso antes de despegar? La respuesta está en las capacidades de Sarmat, ya discutidas en este video. Para que un misil pueda alcanzar distancias de hasta 11.000 millas, tiene que llevar mucho combustible. Claramente, tal cantidad de combustible genera un gran potencial explosivo en el misil. En resumen, cuando las cosas fallaron, el combustible hizo lo que hace al encenderse. Explotó. Esta respuesta podría sorprenderte, ya que nos hemos referido al Satanás II como un misil nuclear. Aunque este misil puede transportar ojivas nucleares, es importante señalar que no llevaba ninguna ojiva nuclear durante esta desastrosa prueba. El hecho de que esto fue una prueba indica que el misil no llevaba ojivas reales, sino simuladas para recopilar datos. Pero ¿cómo sabemos que los armas no despegaron y simplemente explotaron cerca del suelo? Hay 2 razones clave. La destrucción cerca del silo de misiles sugiere un fallo poco después del encendido. Según Timothy Wright, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, esto indica que la primera etapa del misil no se encendió correctamente o sufrió una falla mecánica catastrófica, lo que provocó que cayera de nuevo en el silo y explotara. Segundo, durante pruebas de misiles siempre se despliega el avión de reconocimiento Cobra Ball de la OTAN para monitorear el lanzamiento. Sin embargo, la ausencia de este avión durante las etapas finales de la prueba sugiere que el misil no despegó. El silencio de estos observadores perspicaces es elocuente. Si no están al aire, apuesta a que no hay nada que valga la pena ver. Al igual que Putin, su comandante supremo, el Satanás II, parece ser pura palabrería sin acción. Pero espera, ¿cómo sabemos siquiera sobre este fracaso? No es como si Rusia transmitiera con entusiasmo tal colosal error. Ahí es donde la inteligencia de código abierto salva el día. Gracias a las imágenes satelitales analizadas por expertos, presenciamos de cerca la carnicería. Los analistas que mencionamos justo ahora, como menmyrc1, compartieron por primera vez imágenes de satélite proporcionadas por Planet Labs, una empresa de imágenes de la Tierra con sede en Estados Unidos. La imagen en cuestión, capturada el 21 de septiembre de 2024, a las 6:50 de la mañana, tiempo universal coordinado, ofrece un vistazo innegable de la destrucción. Cuando se compara con imágenes de satélite anteriores del mismo lugar del 10 de julio, es abundantemente claro que algo salió desastrosamente mal. El sitio de lanzamiento, antes prístino, ahora está lleno de cráteres. El marcado contraste entre la imagen previa y posterior, así como el cráter de 200 pies de ancho, no deja dudas. Esta fue una prueba fallida y espectacular en eso. Pero aquí está lo sorprendente.
Conocedores de la historia de las pruebas del misil RS-28 Sarmat no se sorprenderán por este resultado. ¿Recuerdas la primera prueba de este misil que mencionamos al principio, la de 2022? Bueno, esa también es la única prueba de vuelo exitosa que ha tenido. Desde entonces, que fue en abril de 2022, fue un fracaso tras otro. Toma febrero de 2023. Justo 2 días antes de la visita del presidente Joe Biden a Kiev, Rusia intentó demostrar su poder probando Sarmat de nuevo. Pero en lugar de una demostración triunfal de poder, la prueba fue un fracaso total. Según el medio de noticias independiente ruso Sirena, el Sarmat cayó poco después de despegar sin prácticamente ninguna explicación. Oficiales estadounidenses más tarde confirmaron que el misil falló rotundamente, sumando otro golpe a su creciente lista de fracasos. Renuente a admitir la derrota, Rusia intentó otra prueba poco después de los bochornosos reveses de febrero. Alerta de spoiler, también falló. El lanzamiento fue cancelado por una falla en el sistema de control centralizado del misil. Llegamos a octubre de 2023 y tenemos otro fracaso. Esta vez falló el sistema de telemetría. Según Sirena, este fallo se explicó por un error humano. En noviembre de 2023, el Sarmat cayó 77 segundos después del despegue, aterrizando a unos 299.2 kilómetros del sitio de lanzamiento. Al igual que con la prueba en febrero, no se explicó lo que falló. En septiembre de 2024, las cosas llegaron a su punto más bajo, literalmente. Así que, con lo que nos quedamos, es una supuesto arma de vanguardia que pasó más tiempo cavando cráteres que volando por el aire. Pensarías que este historial humillante sería suficiente para disuadir a Rusia de desfilar a Satanás II como su joya en la corona de la innovación militar. Pero sorpresa, este misil oficialmente entró en servicio operativo en septiembre de 2023. Convirtiéndose en el sistema de misil balístico intercontinental existente más largo y poderoso del mundo. En papel, por supuesto, incluso después de la explosión que hemos discutido en este video, y la posterior destrucción de su sitio de lanzamiento, Nikolai Sokov, un exfuncionario de control de armas ruso y soviético, dijo que Moscú probablemente persistiría con el programa Sarmat. Cuando un misil es mejor para paisajismo que para lanzar, la única opción lógica es seguir cavando. El Kremlin, por su parte, ha permanecido notablemente callado. Cuando se le preguntó sobre la supuesta explosión, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, evitó el tema, declarando: «No tenemos ninguna información sobre este asunto». En un estilo clásico, el Ministerio de Defensa ruso pasó la responsabilidad, y como era de esperar, no ofreció comentarios. En Rusia, cuando los misiles fallan, también falla la transparencia. En el resto del mundo, las reacciones han sido variadas, pero mayormente poco impresionadas. Tom Karako, director del proyecto de defensa de misiles del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, calificó la reciente prueba de Sarmat como simple ostentación nuclear. Mientras los Estados Unidos moderniza sus fuerzas nucleares más antiguas, Rusia ha invertido considerablemente en proyectos como el Sarmat, señaló. A pesar del esfuerzo, el historial reciente de Sarmat sugiere que es más un tigre de papel que una bestia temible. Lo peor de todo, los fracasos de Sarmat están lejos de ser las únicas pruebas fallidas de armamento nuclear en Rusia. El 30 de junio, 2023, Rusia probó su aparato Poseidón, conocido oficialmente como Sistema Multipropósito Oceánico, Status 6. Esta fue una de las 6 armas estratégicas que Putin anunció en 2018, junto con el RS-28 Sarmat. El Poseidón es un torpedo nuclear submarino diseñado para golpear áreas costeras, barcos y bases navales. En junio, se informó que este torpedo fue lanzado desde el silo y luego se hundió. El fracaso se debió a un sensor defectuoso que impidió el inicio del reactor. Sorprendentemente, este fiasco parece haber sacudido a Rusia, ya que el próximo lanzamiento, previsto para finales de octubre o principios de noviembre, se pospuso y no se han reportado más ensayos desde entonces. Otra prueba muy infructuosa ocurrió el 25 de octubre, 2023, cuando se esperaba que Putin mismo supervisara una serie de los llamados lanzamientos presidenciales. Pese a que el Kremlin aseguró que todo fue sin problemas, Sirena reportó que el misil RS-24 Yars falló en la segunda fase de vuelo y el lanzamiento del misil RSM-56 Bulava se canceló en el último instante. El primer arma es un misil balístico intercontinental termonuclear armado con un alcance de aproximadamente 10.500 kilómetros y la capacidad de llevar múltiples vehículos de reentrada con objetivos independientes. El último es un misil balístico submarino desarrollado para los submarinos nucleares clase Borei de Rusia. Este misil tiene un alcance de aproximadamente 8.280 kilómetros y puede portar múltiples ojivas. ¿Qué opina el presidente ruso sobre los lanzamientos fallidos y los demás fracasos mencionados en el video? Para Putin, esto es algo habitual.
amenazas, propaganda y algunas desviaciones bien elaboradas. Actualmente, se enfoca intensamente en evitar que el Reino Unido permita a Ucrania utilizar los misiles británicos de largo alcance Storm Shadow contra blancos rusos. Anteriormente, no logró hacer lo mismo con Estados Unidos, que suministró a Ucrania misiles ATACMS de mayor alcance y permitió a sus fuerzas armadas usar estos misiles para atacar el suelo ruso. El 25 de septiembre, apenas días después de la catastrófica explosión de un misil nuclear en el mismo suelo, Putin emitió otra advertencia al oeste. En una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, Putin anunció que el Kremlin actualizaba su doctrina nuclear debido a un panorama global cambiante con nuevas amenazas y riesgos. Un aspecto clave de esta doctrina actualizada es que cualquier agresión contra Rusia por un estado no nuclear, especialmente si es respaldado por una potencia nuclear, se consideraría un ataque conjunto contra Rusia. Esto amplía el alcance de las amenazas percibidas y aumenta el potencial de un compromiso nuclear. Putin articuló condiciones específicas bajo las cuales Rusia podría pasar al uso de armas nucleares, particularmente en el caso de un asalto a gran escala que involucre misiles, aviones o drones. Enfatizó que el uso de armas nucleares también podría justificarse si Rusia o su aliado Bielorrusia enfrentaran una agresión convencional. Estos comentarios indican un cambio importante en la postura nuclear de Moscú, ampliando la interpretación de cuándo se podrían considerar necesarias las armas nucleares. Es obvio que Putin hará tantas piruetas mentales como sea necesario para intentar justificar su postura cada vez más agresiva. Días antes del último desastre del misil Sarmat, Putin dio una conferencia de prensa que fue una clase magistral en el arte de la evasión. Con cara seria, tejió una historia sobre por qué el uso potencial de armas de largo alcance suministradas por Occidente contra el territorio ruso era simplemente demasiado para soportar. Parece que en el mundo de Putin, el ejército ucraniano es completamente incapaz de operar armas de alta tecnología sin la ayuda de la OTAN. En su estilo típico, afirmó que solo el personal militar de la OTAN puede asignar misiones de vuelo, sugiriendo que estas armas de largo alcance se están utilizando en Ucrania únicamente a través de la participación directa de la OTAN. Putin afirmó que si la OTAN interviene en el conflicto, sería una declaración de guerra contra Rusia. Argumentó que decidir usar armas de largo alcance significaría una participación directa. Y la participación directa de la OTAN en Ucrania es un acto de guerra, según Putin. Sus palabras exactas fueron que esto significará que los países de la OTAN, los Estados Unidos y los países europeos estarán en guerra con Rusia. Si este es el caso, considerando el cambio en la esencia del conflicto, tomaremos decisiones apropiadas ante las amenazas que se presenten. Pero seamos honestos aquí, todo este discurso es solo un intento apenas velado de protegerse de la creciente presión de los fracasos militares en el terreno. Después de todo, si sus misiles están explotando en su propio territorio, lo último que quiere es que alguien piense que no puede manejar un poco de ayuda occidental. ¿Qué opinas sobre lo que dijo Putin acerca de la habilidad de Ucrania para utilizar armamento occidental sin ayuda directa de la OTAN? ¿Sus preocupaciones tienen alguna justificación? Respecto al reciente fracaso del misil Sarmat, ¿qué crees que revela sobre las capacidades militares de Rusia y cómo afectará su estrategia nuclear en el futuro? Y por último, y quizás lo más importante, ¿cuánta humillación puede soportar un presidente antes de considerar una nueva carrera profesional? Comparte tus suposiciones en los comentarios.